Marianne Grünberg Manago y Rosalind Franklin, ambas damas del ADN y víctimas del efecto Matilda. Hablaremos de ellas y hablaremos también de lo que es el efecto Matilda y lo haremos con Cristina Santamarta, profesora de física en la UNED. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Isabel. Seguimos hablando de mujeres en la ciencia y conviene en este caso empezar por saber esto que he comentado, lo que es el efecto Matilda, porque muchas de las mujeres de las que hemos hablado, por no decir todas, han sufrido este efecto Matilda. El efecto Matilda es un prejuicio en contra de reconocer los logros de las mujeres científicas, cuyo trabajo a menudo además se atribuye a sus colegas masculinos. Este fenómeno fue descrito por primera vez por la sufragista y abolicionista Matilda Georgin Gage en su ensayo La mujer como inventora. El término efecto Matilda fue acuñado en 1993, años después, por la historiadora de la ciencia Margaret Rossiter, y ella proporciona además varios ejemplos de este efecto. En este programa vamos a hablar de dos víctimas del efecto Matilda. Empezaremos por Rosalind Franklin, que está en la lista oficial de Rossiter, y también hablaremos de Marianne Grünberg Manago, que está en la lista, digamos, oficiosa. Ambas trabajaron de manera pionera con el ADN y también en ambos casos el mérito de sus descubrimientos se quedó en el bolsillo de los hombres con los que trabajaban. Profesora Cristina Santamarta, efecto Matilda, dos mujeres. Hemos hablado en otros programas de mujeres en la ciencia. Es desde luego un efecto recurrente. Sí, el efecto Matilda, de hecho, empieza con Trotula de Salerno, que es una médica italiana del siglo XII que escribió libros que después de su muerte se atribuyeron a autores masculinos. Le negaron la autoría y, bueno, pues gracias a las investigaciones y que ahora por fin se reconoce la valía de las mujeres, haciendo un poco de esto de arqueología científica, pues se han sacado miles de ejemplos a la luz. Entonces hoy, como bien has introducido, vamos a hablar de Rosalind Franklin y de Marianne Grünberg Manago, que ambas se dedicaron al ADN, son contemporáneas y, bueno, pues pensamos que van muy bien juntas en este programa porque su investigación y su vida va más o menos por el mismo camino. Pretendemos desde estos programas este pequeño reconocimiento a estas mujeres. Hemos hablado ya de mujeres en la ciencia en distintos campos, algunas además compañeras, esposas de hombres que luego han alcanzado grandísimo éxito. En todos los casos apartadas y con un trabajo casi en solitario. Vamos a empezar por Rosalind Franklin, que era una mujer que nació en 1920 y que nació en Londres de una familia influyente, una familia judía británica. Su padre era banquero y tenía pues una visión bastante liberal. Podemos un poco introducirnos en la figura de Rosalind y cómo empieza su labor en la ciencia. Pues de Rosalind Franklin me gusta remarcar un poco su familia, que era una familia, como bien dices, muy influyente. Tenía un tío que era procurador general en Palestina, tenía otro tío que fue ministro del Interior y fue además el primer judío que entró en el gabinete británico. A mí me gusta el tema de la Segunda Guerra Mundial. Los padres de Rosalind acogieron a niños judíos en su casa, niños que venían, en este caso, de Austria. Y por resaltar que una de las niñas a las que acogieron sus padres estuvieron en campo de concentración y luego les liberaron y adoptaron el apellido Ellis, que es el nombre del padre de Rosalind, es Ellis Franklin. Por otra parte, bueno, pues al ser una familia influyente, ella fue a muy buenos colegios. Su madre también estaba interesada en los estudios científicos y se fue a un colegio en el que, de los pocos, de chicas, donde se enseñaban matemáticas, física y química. La mayoría tenían otras ciencias más, otras asignaturas más orientadas a las letras. Fue buenísima en ciencias, muy buena en deportes, también aprendió alemán y francés y eso le proporcionó unas notas brillantes, siempre en la primera de la clase, y poder ingresar a la Universidad de Cambridge, que tampoco es poca cosa. Ingresó en la Universidad de Cambridge. Esto era bastante raro. Cursa física y química también. Y su vida en la universidad tampoco fue demasiado sencilla. Hay que decir que estaban apartada prácticamente del mundo de los hombres.
Sí, en la universidad, pues, y más en física y química, pues eran pocas mujeres. Pero bueno, ella pudo estudiar, aunque se graduó en el 41, 1941, y hasta 1947 la Universidad de Cambridge no reconocía títulos de licenciatura para mujeres, se lo dieron de manera retrospectiva. Pero bueno, una cosa curiosa, allí en el último año de carrera, Rosalind conoció a una refugiada francesa que había sido alumna de Marie Curie, Adrienne Weil, y esta chica le iba a proporcionar con el tiempo una estancia en Francia, en París, que fue definitiva para su vida personal y científica, las dos cosas. ¿De qué manera? En París, bueno, acabó la carrera, luego tuvo una beca para un laboratorio en Cambridge en el que aguantó solo un año. Allí estaba bajo la supervisión de Norris, que fue un Nobel de Química, es decir, tampoco poca cosa, pero no se llevaban bien y duró un año nada más allí. En el 42, cuando ya estábamos en plena guerra mundial, se tuvo que dedicar al estudio del carbón. Bueno, se tuvo que dedicar entre comillas. Como en la guerra era un tema más o menos prioritario, le dieron una beca, también raro, a una mujer para que investigase propiedades del carbón. Y pues estuvo allí hasta el 47, en el que se marchó a París como becaria, gracias a conocer a esta otra mujer, y fue al laboratorio de Mering. Mering era un cristalógrafo que aplicaba la difracción de rayos X, que fue lo que luego le dio la fama a Rosalind Franklin, a sustancias amorfas, porque normalmente la cristalografía, pues uno se hace idea de que es para sustancias con una cierta estructura cristalina. Bien, pues allí aprendió la cristalografía de rayos X en sustancias amorfas. Después de estar en París, que estuvo mejor que en brazos, hay que decirlo, porque aprendió las libertades de la capital francesa, le encantaba pasear por París, la comida francesa, estar lejos de su familia, pues digamos que eso también la formó un poco como persona. Era independiente, Rosalind Franklin, era sufragista, miraba, según parece, a los hombres a los ojos cuando les hablaba, cosa que tampoco era muy típico de aquella época, en la manera de ver que ella estaba segura de sí misma, de lo que decía, de lo que hacía y de su lugar. Y cuando regresa a Inglaterra, ella recibe una beca bastante importante, y en enero de 1951, todavía era una mujer joven, de aproximadamente 30 años, empieza como asociada en la unidad de biofísica del Consejo de Investigación Médica que dirigía John Randall. John Randall era un héroe, ¿no?, por haber inventado el magnetrón, pero aquí surgen una serie de problemas, porque lo que hay que decir que Rosalind tenía un carácter bastante fuerte. Sí, de lo que comentábamos, que miraba a los ojos a los hombres cuando hablaba y eso no les sentaba muy bien. En este laboratorio de King's College es donde se tomó la famosa fotografía 51, que es la que muestra la estructura en hélice del ADN. Ella trabajaba allí con Maurice Wilkins, que es un nombre que va a ser muy influyente, pero no se llevaba nada bien con él. Entonces el director del laboratorio les puso a trabajar en lo mismo, pero por separado. Uno tenía que estudiar la estructura del ADN A, que era una forma hidratada del ADN, y otro la estructura del ADN B, que era la forma no hidratada. Bien, pues los dos estaban estudiando con técnicas cristalográficas, solo que Rosalind tenía mucha más experiencia con lo que había hecho en Francia en cristalografía y refinó toda la instrumentación y sus fotografías eran muchísimo mejores que las de Wilkins. Bueno, como el ambiente no era bueno en el King's College, decidió al cabo de 4 años trasladarse a otro laboratorio, a Birkbeck. En abril de 1953 se publica en Nature, una revista muy prestigiosa científica, un breve artículo que luego tiene una continuación, porque esto hace que ella no esté reflejada ahí. Vamos a contar un poquito esta historia. ¿Qué le pasa a Rosalind en este momento y con todos sus descubrimientos, por qué no está en primera línea? Pues ahí está la cosa. Como ella decide irse a Birkbeck, sus colaboradores, Wilkins, enseña la fotografía 51, la famosa fotografía 51, a Watson, que estaba estudiando lo mismo en el laboratorio Cavendish en Cambridge.
Y Watson, que era muy listo y tenía más o menos la idea de cómo tenía que ser la molécula de ADN, pero le faltaba la prueba final de una fotografía que lo revelase. Entonces, gracias a esa fotografía que le enseñan su archienemigo, el archienemigo de Rosalind, Wilkins, Watson y Crick escriben un artículo que se publica en esta revista muy prestigiosa, en Nature. También en ese mismo número publica Wilkins, también sobre la molécula de ADN, y en ese mismo número también publica Franklin con su becario. O sea, en ese número de Nature está el artículo, digamos, que siembra la semilla para que le den el Nobel a Watson y Crick, el artículo de Wilkins, el archienemigo de Rosalind, que compartió Nobel con Watson y Crick, y el artículo de Rosalind Franklin y su becario, que publicaron en tercer lugar. Iban colocados así, también el primer artículo el de Watson y Crick, después el de Wilkins y después el de Rosalind Franklin. Y lo hicieron así como para que el artículo de Watson y Crick, que era teórico, tuviese el apoyo práctico de los otros dos artículos que ambos trabajaban en el King's College y que ambos estaban haciendo las fotografías de difracción por rayos X. En resumen, el Nobel se lo dieron a Wilkins, Watson y Crick, pero aquí también hay que decir que Rosalind Franklin tuvo mala suerte en la vida. Luego siguió haciendo muchas investigaciones sobre virus, tuvo una vida científica buena, pero murió a los 37 años. Y el Nobel se lo concedieron a Wilkins, Watson y Crick después de que Rosalind Franklin estuviera muerta, y los premios Nobel no se conceden nunca a título póstumo. Aún así hay que decir ya para terminar que años más tarde, todavía en el libro La doble hélice, la crónica muy personal del descubrimiento de la estructura del ADN de James Watson, escribió sobre ella que el mejor lugar para una feminista era el laboratorio de otra persona. Y todavía, unos años más tarde, Francis Crick escribió que en el King's College de Londres, donde Rosalind Franklin trabajaba, había restricciones irritantes. No se podía tomar café, por ejemplo, en la sala de profesores de la facultad, porque estaba reservada para hombres. Pero eso no lo veían entonces. La realidad es que fue una mujer fuerte, una mujer importante en la ciencia, y eso sí, con una vida corta, y que tampoco quizá eso le impidió en otras épocas y en otros tiempos, después de la Segunda Guerra Mundial y ya en los años 70, haber hecho un trabajo a lo mejor más importante. Y nos vamos a otra mujer totalmente diferente. Marianne Grunberg Manago, que siguió los mismos pasos más o menos que Rosalind Franklin. La injusticia del Nobel con Franklin, porque no la podía haber recibido, es que no fue ni nombrada ni agradecida. Nada. Es como si no hubiera existido. Ahí está la gran injusticia, porque personalmente no podía haber recibido el premio. Bueno, pues con Grunberg Manago nació en 1921, un año después que Rosalind, por lo tanto, pues lo que comentábamos son contemporáneas, y ella sí pudo haber recibido el Nobel. Ella sí que es efecto Matilda, víctima de verdad. Ella trabajó con Severo Ochoa, científico muy conocido en España. La carrera profesional de Severo Ochoa se desarrolló en Nueva York, y allí es donde estuvo trabajando con él Marianne Grunberg Manago. Esta científica es ruso-francesa y también de manera un poco excepcional estudió la carrera de Ciencias Naturales, que también es la misma que estudió Rosalind. Lo que pasa es que luego se especializaban en química o en física. Quizá de su vida difiera un poco su nacimiento. Es verdad que nació en San Petersburgo, y solamente decir que ella nació en el seno de una familia con inclinaciones artísticas y que era un poco nómada. Pasaron necesidades, al contrario de Franklin, que venía de una familia de banqueros. Eran mucho más bohemios, podemos decir, y iba un poco de un lado para otro hasta que recaló en Francia. ¿En qué momento ella empieza también con las matemáticas y empieza también con la ciencia y se da cuenta de la valía que tiene? Hay que tener en cuenta que además ella misma dudó entre hacer periodismo, arqueología, crítica de arte, arquitectura, porque se matriculó en la escuela de arquitectura. Pues quizá esas inclinaciones artísticas familiares, hasta que descubrió la ciencia. Y eso es una cosa que a mí me parece muy curiosa. Y es en el año 1953 cuando se incorpora al laboratorio de Severo Ochoa en Nueva York. ¿Qué es lo que logra, qué es lo que estudia de la mano, al lado de Severo Ochoa?
Bueno, Severo Ochoa ya era muy famoso en aquel entonces, con lo cual para ella fue un honor inesperado que la admitiera en su laboratorio. Y otra cosa que le parecía a Severo Ochoa, le gustaba trabajar con estudiantes postdoctorales, porque ella había hecho ya la tesis, que ya supieran un poco. Entonces tuvo un primer paso por un laboratorio, que ya lo habían hablado entre ambos, de otra persona, y allí estuvo estudiando el papel del ATP, que es la moneda energética que se intercambian las células. Y estudiando el papel del ATP, y ya habiendo pasado a estar al lado de Severo Ochoa, descubrió en el 54, que es un año después de la publicación de Rosalind Franklin en Nature de todos sus descubrimientos, esto es un año después, descubrió una enzima muy peculiar que iba a dar muchas alegrías a la biología molecular, porque con esta enzima habían sintetizado in vitro una de las moléculas de moda después de la doble hélice de ADN de Watson y Crick, que fue el ARN, que es el precursor del ADN. Entonces, el descubrimiento de la enzima esta, como no era lo que estaban buscando, fue muy inesperado y Severo Ochoa no estaba muy convencido de su existencia, con lo cual esta mujer tuvo que trabajar el triple, porque Severo Ochoa, como buen científico, le dijo, tiene buena pinta, pero esto hay que demostrarlo. Entonces estuvieron trabajando duramente hasta que vieron que sí, que se replicaba el experimento, que siempre salía lo mismo, y por fin se dieron cuenta de que habían sintetizado por primera vez en el mundo ARN in vitro, gracias a esta nueva enzima. La bautizaron con el nombre de polinucleótido fosforilasa, PNPasa para los amigos, y en el 55, en un congreso celebrado en San Francisco, en California, hicieron pública Marianne Grunberg Manago y Severo Ochoa el trabajo sobre la obtención de los polinucleótidos in vitro. Estas palabras esdrújulas de los biólogos son muy difíciles. Bueno, pues hay que decir que ante esta imprevista importancia de la enzima descubierta por Grunberg Manago y también por Ochoa, pues hay ya muchos laboratorios que literalmente se lanzan a analizar la nueva molécula muy minuciosamente, es decir, ahí sí que consiguen mucha importancia, y también hay una serie de publicaciones que me llama la atención porque ella, su nombre, está en primer lugar, y esto yo creo que ya es algo curioso. Esto dice mucho y bien de Severo Ochoa. Los dos artículos que publicaron en el 55, que son equivalentes a los artículos de Nature que habían publicado Watson y Crick y Rosalind Franklin, lo mismo, pues va ella de primera autora y Severo Ochoa de último autor, con lo cual, pues, lo dicho, dice bastante de Severo Ochoa. Sin embargo, en el año 59, estos se publicaron en el 55, mire que poco después, Severo Ochoa recibe el premio Nobel en Fisiología y en Medicina. Lo compartió con Arthur Konenberg, que no hemos hablado de él, pero fue uno de sus becarios postdoctorales, y no lo compartió con Grunberg Manago. Esta sí que es una injusticia porque Grunberg Manago seguía investigando. Es una persona muy reconocida. Después de estar en Nueva York se fue a Francia porque se casó con un francés, iba a tener su primer hijo, en fin, estas cosas familiares. En Francia fue una mujer muy reconocida, primera presidenta de la Academia de las Francesa de las Ciencias, primera mujer admitida en la Academia de las Ciencias, un laboratorio a su disposición, mucho presupuesto. Ella sí que podía haber estado en Estocolmo recibiendo el Nobel con Severo Ochoa y con Arthur Konenberg. De alguna manera, en este sentido decíamos que, bueno, en cuanto a los artículos, pues Severo Ochoa había sido liberal, pero aquí también es verdad, o bien la academia o bien los propios científicos, el propio Severo Ochoa, pues al final la labor de la mujer queda en un segundo plano, aunque esta mujer sí logró el prestigio y sí logró estar en un primer plano de la ciencia. Sí, siempre lo ha estado en el campo de la investigación del ARN. Y Severo Ochoa sí que tuvo buenas palabras para ellas en su discurso de aceptación del Nobel, no así como Watson y Crick, que lo que hicieron fue intentar enterrar cualquier tipo de recuerdo a Rosalind Franklin. El Nobel no lo eligió Ochoa, él fue nominado, tuvo sus palabras de agradecimiento, pero realmente el Nobel, que suele ser compartido para 3 personas, hubiera necesitado ahí de Marianne Grunberg Manago. Quizá, simplemente para acabar, el decir que tanto Rosalind Franklin como Marianne Grunberg Manago han tenido muchísima importancia para el desarrollo del ADN y para lo que hoy sabemos sobre él.
Ellas fueron las que sentaron las bases, desde luego. Son las damas del ADN. Pues aquí nos despedimos. Seguiremos hablando de mujeres, seguiremos hablando de ciencia también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel.